Muy buenas tardes. El Ministerio de Salud y Protección Social les da la más cordial bienvenida a este evento de socialización del Decreto 441 de 2022, por medio del cual se establecen las nuevas reglas de los acuerdos de voluntades entre las entidades responsables de pago, los prestadores de servicios de salud y los proveedores de tecnologías en salud. Saludamos ahora a nuestra mesa principal, conformada por el señor Ministro de Salud y Protección Social, doctor Fernando Ruiz Gómez, el doctor Germán Escobar Morales, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, la doctora María Andrea Godoy Casadiego, viceministra de Protección Social, y el doctor Iván Mesa Cepeda, director de regulación de la operación de aseguramiento en salud, riesgos laborales y pensiones. De igual manera, saludamos a quienes se conectan con nosotros a través de esta transmisión por el canal de YouTube del Ministerio y, por supuesto, a todos los asistentes presenciales. Antes de dar inicio, los invitamos ahora a ver un video que contextualiza y resume la nueva normativa. El Ministerio de Salud y Protección Social avanza en mejorar la atención en salud de todos los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por ello, ha establecido, a través del Decreto 441 de 2022, nuevas condiciones de contratación entre EPS y hospitales, clínicas o proveedores de medicamentos. Entre las novedades, se definen garantías para evitar trámites y desplazamientos para la población a la hora de recibir atención en salud, incluyendo los servicios y medicamentos a los que tiene derecho. Además, se fortalece el flujo de recursos dentro del sistema, con miras a la obtención de resultados en salud. Esta es una actualización que se hace después de 15 años, lo que demuestra el compromiso de este ministerio por eliminar barreras para la atención en salud y brindar transparencia en los procesos de contratación. Es con hechos que les cumplimos a los colombianos. Como bien lo decía este video, la expedición del decreto 441 de 2022 corresponde a una actualización de la norma que desde hace 15 años no se hacía. Además, constituye un hito en el avance de la protección del derecho fundamental a la salud de todos los colombianos y de todas las personas que viven en nuestro país. Dada la gran relevancia de esta actualización, invitamos ahora a dar las palabras de apertura al señor Ministro de Salud y Protección Social, doctor Fernando Ruiz Gómez. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a nuestra viceministra de Protección Social, doctora María Andrea Godoy, al viceministro de Salud Pública, doctor Germán Escobar, al director de regulación de la Operación de Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones, Iván David Mesa, a todos los representantes de gremios, presidentes de EPS, prestadores y proveedores, representantes de asociaciones de pacientes, de entidades de inspección, vigilancia y control, y a los diferentes directores del Ministerio de Salud y Protección Social y todos los que nos acompañan. Yo voy a ser muy breve, pero quiero ser muy específico en lo que el hecho para el cual los convocamos a ustedes el día de hoy, que está alrededor del decreto 441 de 2022. Yo y el pensamiento que hemos tenido aquí desde el Ministerio en múltiples discusiones que hemos venido dando desde hace prácticamente 2 años, en lo que respecta a lo que llamaríamos la ruta o la senda de transformación del sistema de salud hacia futuro, pues partimos esencialmente de una serie de acciones que buscaron fundamentalmente afectar todas estas situaciones del pasado que llevábamos en Colombia.
el tema de los recobros, con casi 15 años de historia de deudas con los prestadores, con los intermediarios, con una cantidad de entidades que llevaban una carga tan grande de, de cartera que no había sido realmente intervenida y que logramos a través de Punto Final llegar ya a estar en este momento por encima de los 6.1 billones de pesos pagados y con la seguridad de que antes de que termine el gobierno va a estar pagando 7.3 billones de pesos, pero que requirió un esfuerzo grandísimo desde la ADRES, desde los entes territoriales, para poder auditar las cuentas, hacer todo este proceso. Ha sido realmente un tema muy importante para el sistema de salud que le ha permitido saldar y empezar a saldar todos estos temas del pasado. En segundo lugar, la labor que ha hecho la Superintendencia de Salud con la depuración de más de 11 EPS a nivel nacional, con su liquidación y la distribución que ha tenido que hacer el Ministerio de Salud para poder asegurar que esta población busque y mejore los servicios de salud que se les está proveyendo, y todo ese esfuerzo adicionalmente aquello que se empeñó para hacer los presupuestos máximos como un esquema transitorio y posteriormente llegar a lo que terminamos en diciembre pasado, que fue la actualización del plan de beneficios con la inclusión del 97% de los procedimientos disponibles en el país y con el 90.2% de los medicamentos que pueden estar en el Vademecum Nacional de Medicamentos. Todos estos procesos han buscado depurar el pasado, han requerido un esfuerzo muy grande de ustedes, han requerido un esfuerzo muy grande del Ministerio de Salud, la intervención de la Superintendencia, de la ADRES, de la propia Presidencia de la República, trabajando todos juntos para lograr saldar ese pasado y mirar y lograr que tengamos el mayor equilibrio financiero en las instituciones del sector salud hasta ese momento. Pero realmente nada de eso tendría un verdadero significado si no miramos hacia el futuro, si no miramos cómo ahondamos en el futuro y cómo sentamos las bases para una real transformación del sistema de salud. Y en esto está involucrado este decreto 441-2022, que ha tenido un proceso largo de discusión, de consulta, y que creemos que va a ser muy importante para el sistema de salud. ¿Por qué? Porque actualiza todos los aspectos generales de contratación del sector salud, tema que no se había abordado en su integralidad, como dice el video, desde hace cerca de 15 años, aspectos contractuales en los cuales aspiramos que este decreto se transforme como una especie de contrato tipo donde estén los mínimos y bajo esos mínimos se avance, tengan las mínimas garantías también para la contratación entre EPS e IPS y todos los agentes del sistema. Tiene un alcance que aplica a EPS, ARLs, entidades territoriales, prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnología, así como a los gestores farmacéuticos y operadores logísticos de tecnologías en salud. Es decir, prácticamente todo el sistema está involucrado. ¿Qué aborda? Aborda las modalidades de pago con un tema muy importante que es su orientación hacia los resultados en salud. Realmente este sistema, en su transformación y en esa visión que debe tener de estar centrado, de un sistema centrado en el paciente, centrado en el ciudadano, debe necesariamente orientarse a resultados, y esa es la línea por la cual nosotros transitamos en todos los temas regulatorios. Permite una actualización y estandarización de los contenidos mínimos de los contratos, permite establecer las reglas para la renovación automática de contratos, la obligatoriedad de los seguimientos a los acuerdos de voluntades a través de indicadores de gestión, calidad y resultados en salud, y también la necesidad de definir mecanismos para la entrega y actualización de información
basados en diferentes soluciones tecnológicas y también orienta la factura de venta como título o valor. Otros aspectos destacados de este decreto tiene que ver con los mecanismos de protección a los usuarios, tema esencial, que incluye la garantía de atención integral sin barreras y oportuna, la disposición de la información que permita la toma de decisiones, la eliminación, y quiero hacer énfasis en este tema porque llega mucho al usuario, eliminación de la autorización para la atención de enfermedades como cáncer infantil, cáncer de adultos, VIH y la atención para la promoción y mantenimiento de la salud y la atención de la población materno-perinatal, es decir, de las dos rutas que actualmente son obligatorias y que cubren gran parte de lo que llamamos primer nivel de atención y parte muy importante del segundo nivel de atención. Y por último quiero decir que este decreto se enmarca dentro de un proceso donde ustedes van a ver a lo largo de esta semana que vamos a tener otras normas que son supremamente importantes y que van a ser expedidas. En primer lugar, la factura electrónica, con lo cual con la norma que se expidió el viernes pasado, ya queda establecido que la facturación electrónica en Colombia, con toda la transitoriedad terminada, debe empezar a partir del 1 de enero del año 2023. La obligación en lo cual este ministerio quiere ser profundamente responsable con el futuro de la disponibilidad de información en salud en Colombia y la calidad de información, bajo una norma que ustedes van a ver esta semana también, que va a ser expedida, bajo la cual vamos a ligar a la factura los RIBs, los registros de prestación de servicios de salud, a la factura electrónica. Vamos a acabar con esa ambigüedad, con esa esquizofrenia entre facturación por un lado y registros de prestación por el otro. Eso se acaba a partir de 2023 y empezamos a integrar la información que viene de la factura, lo que se cobra de las prestadores a las EPS, con la entrega de la información de cuáles fueron las atenciones que se le dieron a las personas, para poder realmente empezar a cerrar ese ciclo de información financiera que va por un lado e información de prestación que va por el otro, donde finalmente nadie sabe qué es lo que realmente se cubrió y qué es lo que realmente se pagó, y mucho menos el paciente tiene idea de qué tipo de atenciones fueron las que se dieron. También muy importante, el sistema de información financiero y asistencial, el SAT, donde estamos integrando la información entre prestadores y aseguradores, lo cual complementa el modelo de contratos del decreto, y obviamente también la operación de redes integrales de EPS, sobre los cuales ustedes verán avances durante los próximos semanas y estaremos integrando también todo este proceso de información. De manera que yo quiero en este momento, para cerrar, agradecerle especialmente a los viceministros, muy particularmente a la viceministra Godoy, todo ese esfuerzo, a su equipo de trabajo, al doctor Iván, y a ustedes también, en el sentido que todos contribuyeron y todos contribuimos a que realmente podamos hacer realidad esta expedición de este decreto 441/2022, que después de 15 años actualiza y da futuro a las condiciones de contratación dentro de nuestro sistema de salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Ministro de Salud y Protección Social, doctor Fernando Ruiz Gómez. Y para ahondar un poco más en la norma, damos la palabra a la doctora María Andrea Godoy Casadiego, viceministra de Protección Social. Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia a este espacio. Creo que con este decreto, como lo dice el señor ministro, comenzamos una serie de normas donde lo que se pretende es que podamos actualizar aspectos del relacionamiento entre EPS e IPS, siempre con la mirada hacia poder garantizar la prestación adecuada de los servicios a los usuarios y poder tener la información suficiente y adecuada entre cada uno de los actores de la relación,
con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera en sus relaciones y con ello la sostenibilidad financiera del sistema. La siguiente, por favor, si me ayudan con la presentación. En este decreto, el objetivo o lo que se busca, como les digo, es poder actualizar estas normas, primero teniendo una unicidad de conceptos. Lo que se ha observado es que dentro del relacionamiento que tienen EPS e IPS, no se tiene una unicidad de conceptos en cuanto a qué son pagos retrospectivos, qué son pagos prospectivos, qué es un riesgo primario, qué es un riesgo técnico. Podemos aquí hacer la pregunta y les aseguro que salen 5 o 6 definiciones distintas de cada uno de estos aspectos. Lo que queremos con el decreto es dar unas bases de cuáles son esos conceptos para que todos hablemos en el sistema bajo los mismos criterios y con esa unicidad de conceptos nos vayamos entendiendo mejor. En muchos talleres que hacíamos veíamos que el asegurador pensaba que una modalidad de contratación era distinta a la de su prestador y ya venían teniendo relaciones contractuales como tal, bajo ese tipo de modalidad, lo cual llevaba a las diferencias, a los conflictos, al yo creí cuando firmé y después no se cumplió lo que se necesitaba. El otro punto que queríamos actualizar es a través de esas definiciones también tener una claridad y poder avanzar dentro del sistema a ese pago o a esas modalidades de pago dentro de la contratación que incentiven los resultados en salud. Para nosotros es muy importante que empecemos en este momento a ser insistentes en el tema de resultados en salud. Ustedes van a ver y más adelante verán que vamos a dejar unas herramientas también de cómo el Estado va a empezar a pagarle a los aseguradores bajo estas condiciones de resultados en salud y no podemos seguir pagando igual así se haga bien o se haga mal o siendo indiferentes a lo que necesitamos. Ustedes me habrán oído decir que ya este no es el momento simplemente de salir a comprar medicamentos o comprar servicios, es el momento de salir a hacer una compra inteligente en pro de unos resultados en salud para cada uno de los usuarios como tal, de acuerdo con las necesidades que ya las instituciones conocen de su población bajo los ejercicios de caracterización que han hecho de la población. El otro aspecto es poder garantizar y mejorar el acceso a los servicios de salud. No es que estemos con este decreto estableciendo que no se deben solicitar las autorizaciones en VIH o en cáncer, porque estos ya eran mandatos de ley, lo estamos reiterando y estamos estableciendo que definitivamente esos mandatos se tienen que cumplir y que dentro de las modalidades de contratación también se tienen que buscar modalidades de contratación donde los controles, como pueden ser las autorizaciones, no sean en contra del usuario, sino que definitivamente sean trámites entre las instituciones transparentes para el usuario y que no sean una barrera de acceso como tal a los servicios. Y obviamente estamos también incluyendo unas normas en las cuales es muy necesario que a los usuarios estén informándoles acerca de las contrataciones y las novedades de las contrataciones. Y como título valor, en el sistema financiero como tal, en el sistema de salud, estamos estableciendo normas que permiten garantizar que la factura como tal es un título valor y que goza de las garantías que cualquier tipo de facturación goza con la ley de comercio y por lo tanto pueden estar sujetos a todas las condiciones de facturación. Se actualizaron entonces las definiciones y modalidades, se establecen denominaciones y definiciones para unificar el lenguaje como les comentaba, tenemos mecanismos de protección para los usuarios, mecanismos que eviten las constituciones de posiciones dominantes. Acá la Superintendencia de Industria y Comercio trabajó con nosotros, nos dio sus aportes muy valiosos, nos hizo observaciones al tema y siempre estuvo constantemente con nosotros trabajando sobre estos temas de posición dominante como tal y generar en general un contexto normativo enfocado a la gestión integral de riesgo. Este fue un proceso que destaco, que fue un proceso totalmente participativo. Creo que ustedes empezaron a ver los primeros proyectos de actualización a finales del año 2020. Hasta ahora queda expedido, pero fue por un proceso amplio de participación.
adicional a las observaciones que se recibieron en los diferentes momentos en que se publicó. También se hicieron 6 mesas regionales interinstitucionales donde estaban en una mesa las IPS, las EPS, los usuarios para tener todos los puntos de vista. Fueron más de 2.500 participantes en esas mesas y obviamente hubo una participación específica de los representantes de los usuarios. La siguiente, por favor. Muy rápidamente, los puntos de ajuste principales a nivel general. A nivel general, pues tenemos primero una obligatoriedad de cumplimiento para proveedores de tecnología en salud. Ustedes saben que con la ley del plan se incorpora a los gestores farmacéuticos y a los operadores de tecnología como sujetos del sistema. En este decreto ya estamos consagrando la obligación de que ellos también deben cumplir este tipo de normas. Se actualizaron diferentes elementos en la negociación por actor. Acá es importante que establecimos elementos para las etapas precontractual, contractual y postcontractual, y con cada uno de los actores cuáles son los elementos mínimos que deben observar en cada una de esas etapas. Se estandarizaron las definiciones claves para el sector, entre otras pago prospectivo, retrospectivo, riesgo primario, riesgo técnico. Son más de 12 definiciones en las cuales se hizo un ejercicio de la mano de la academia para efecto que también nos ayudó a aclarar muchos términos para efecto de poder estandarizar. Se estandarizaron los contenidos mínimos de los acuerdos. Ya en el 4747 recogido por el 708 estaban estandarizados esos contenidos mínimos. Acá se actualizaron, se simplificaron algunos de ellos, se definieron las características de cada modalidad de pago, es decir, algo así como en el derecho laboral. Si se encuentran unos elementos específicos, eso corresponde a esa modalidad de pago independiente del nombre que le quieran poner las partes. Y eso es muy importante porque muchas veces empiezan a generarse nombres que distraen, pero que realmente están bajo una contratación igual y que por lo tanto tienen que cumplir las mismas reglas definidas para esa contratación. Un punto muy importante, y es que es obligatoria la nota técnica y el mecanismo de ajuste de esa nota técnica en los contratos. Y en este momento nosotros ponemos a disposición del sistema un documento que ya les va a indicar Iván, queda publicado en las páginas del ministerio, donde se explica ¿qué es la nota técnica? ¿Cómo se hace una nota técnica? Muchos nos dijeron que por qué tan simple, que la gente ya sabe, pero lo que nos damos cuenta es que, vuelvo y les digo, no tienen los conceptos iguales y preferimos partir de los conceptos básicos e ir en ese mismo documento llevando de la mano a las personas para que puedan tener una metodología sencilla y práctica de cómo elaborar las notas técnicas. Asimismo, también se establece dentro del contrato la obligación que tienen, dentro del decreto, la obligación que tienen las partes en el contrato de disponer la información relacionada con la población, con los servicios, con las tecnologías, entre ellos mismos y hacia los usuarios de forma permanente, de forma transparente. Otro punto muy importante para nosotros es todo lo que se incluye en cuanto a la obligatoriedad de seguimiento a los acuerdos con indicadores de calidad, de gestión y de resultados que tienen que quedar establecidos en la negociación de los contratos y que por lo tanto serán sujetos de observación, de inspección, vigilancia y control por parte de la superintendencia y los entes de control, pero es muy importante que eso quede dentro de la negociación de los contratos. El uso de incentivos económicos o no económicos para poder reconocer esos resultados y la gestión de los prestadores y proveedores, y obviamente unas reglas específicas en cuanto a renovación y liquidación de acuerdos que también presentan muchos problemas porque son contratos que no se liquidan, que no se determina como tal los cierres adecuados de los mismos. La siguiente, en cuanto a facturación y pago, como lo decía el señor ministro y lo anunciaba, los RIF van a ser un soporte obligatorio para efectos de la facturación, para efectos del pago, pero obviamente con unas validaciones únicas establecidas por el ministerio y con un validador único que será puesto a disposición de las IPS para efectos de que esas validaciones no se conviertan en barreras de facturación como tal o no haya una divergencia tal que a las IPS les
les representa un costo de transacción muy alto adecuar sus sistemas de información a todos los requerimientos que hacen las distintas entidades. Se establece la aceptación expresa o tácita de las facturas de venta. Ustedes saben que desde siempre en las leyes se han establecido cuáles son los plazos para efectos de poder aceptar la factura o glosar. Sin embargo, esos plazos de alguna manera no se cumplen como tal y por lo tanto aquí se establece una aceptación. El Consejo de Estado, en una consulta que le realizó el Ministerio, establece que el Ministerio está en la obligación de reglamentar cómo se hace esa aceptación y desde cuándo la factura es título o valor a partir de esa aceptación como tal. Obviamente con ello, pues la factura es título o valor y yo creo que con eso se abren posibilidades de financiación también para el sistema que otros sectores han utilizado, como son temas de factoring, con entidades financieras y demás, que entraremos y estaremos determinando si hay lugar a hacer regulación, pero que permite abrir esa posibilidad para efectos de tener una mejor financiación del sistema. Muy importante el detalle de pagos previos y posteriores. Lo que nos hemos dado cuenta es que así como es de difícil el flujo de recursos en el sistema, más difícil es el flujo de información en el sistema. Y muchas veces unos dicen me deben, otros dicen no les debo y muchas veces lo que tienen son inconsistencias de información simplemente, donde la deuda no es real o donde de pronto ya llegó el pago y no se dieron cuenta o donde el asegurador no informa cuál es la factura y hay una cantidad de anticipos sin legalizar y de temas que contablemente no podemos seguir permitiendo en el sistema y que tenemos que avanzar en esto. Intereses moratorios, pues siempre se ha… el reconocimiento por parte de las aseguradoras ante el recaudo no efectivo de pagos compartidos. Ustedes saben que todo lo de copagos, cuotas moderadoras se puede delegar en el prestador, pero esto no es barrera de acceso para los servicios a los usuarios y por lo tanto tampoco puede ser una barrera de pago cuando la prestación del servicio se ha prestado como tal. Devoluciones y descuentos por usuarios fallecidos o prestaciones realizadas por otro prestador y eso es un tema que ha causado y ocasionado muchos problemas y ahí obviamente si el Estado le dice a una EPS que debe devolver UPC porque no tiene un sustento, porque la persona estaba fallecida, pues obviamente esto en la cadena también se ve reflejado, pero lo importante es que si se paga, si la aseguradora hace un recobro por estos servicios a personas que sí les ha prestado el servicio, tiene que demostrarlo o si no el Estado también ejercerá las acciones de reintegro de UPC en caso de que no puedan demostrar que los servicios se han prestado efectivamente. Los temas de intereses moratorios también hubo una actualización en esto, así como reconocimiento en las económicos por acciones dilatorias y ajustes del valor del contrato si no llega a haber acuerdo entre las partes teniendo en cuenta los valores que se ajusten con la UPC. La siguiente. En cuanto a protección al usuario, un deber de información permanente al usuario sobre la red, los indicadores, los servicios y las tecnologías disponibles. La actualización de datos de contacto. Es muy difícil obtener datos actualizados de los usuarios, pero es más difícil si nos separamos y las EPS están por un lado y los IPS por el otro. Por lo tanto, estamos exigiendo que unamos esa información que se tiene entre aseguradores y prestadores para poder empezar a alimentar esa base de datos única de actualización de datos y que sea mucho más fácil. La atención integral con acceso a las atenciones requeridas en el mismo lugar o residencia y de esto lo vamos a desarrollar, como dijo el señor ministro, a través de reglamentaciones próximas relacionadas con la habilitación de redes integrales de prestaciones de servicios. El tema de no autorización, como ya les decía, pues obviamente esto es retomando todo lo que ya es un mandato legal y que tenemos que cumplirlo y la posibilidad de que en los acuerdos, mediante acciones que sean de innovación dentro de las entidades, usando la información y demás, se pueda extender a otro tipo de servicios. Mecanismos expeditos, si se requiere la autorización y si que el usuario se vea involucrado y tenga que ir de oficina en oficina para que pueda obtener esa autorización y se le presten, para que se le presten los servicios. Todo lo que tiene que ver con la adaptación de las condiciones
y de la contratación a las necesidades de población y territorio, las garantías en caso de cambio de las relaciones contractuales. No puede seguir que el usuario sea el que se entere el día que va a la cita y le dicen que ya no tiene contrato la aseguradora con esa IPS. Es necesario que en unos tiempos mínimos, con antelación debida, se le informe por parte de los aseguradores a sus usuarios que va a hacer cambios en la red, y esto también va a estar involucrado en la habilitación de redes integrales, las cuales donde los cambios van a necesitar de autorizaciones previas como tal. Las garantías en caso de terminación anticipada de los contratos en condiciones crónicas y de alto costo para poder garantizar el tratamiento, que no vaya a tener ningún tipo de interrupción, y obviamente la continuidad de la atención en todo lo que tiene que ver cuando se asignan los afiliados como consecuencia de las liquidaciones y decisiones que asuma la Superintendencia Nacional de Salud. Las entidades responsables de pago, los prestadores, los proveedores deberán implementar estas disposiciones a partir del 1 de mayo de 2022 para todos los contratos que se firmen a partir de esta fecha. Y los acuerdos de voluntades que ya vienen en curso en este momento estarán sujetos a las condiciones establecidas en estos y tienen un plazo de transición hasta el 1 de julio para ajustarse a lo dispuesto en este decreto. A partir de enero de 2023, 1 de enero, y de acuerdo con la resolución que se expidió el viernes pasado, entra en vigencia todo lo que tiene que ver con los soportes a la factura electrónica, la transmisión de estos soportes y la validación a través del mecanismo que el Ministerio va a establecer de aquí a julio, y el segundo semestre será un segundo semestre de pruebas para que todos los sistemas puedan funcionar y se cuente con la información necesaria a partir del 1 de enero, cuando será obligatorio. En este momento le voy a dar la palabra al doctor Iván Mesa. Él nos va a comentar un poco el tema de cuáles son las resoluciones que se van a desprender de este decreto y en dónde, cómo vamos a hacer la socialización durante todo este mes, tanto de los talleres de nota técnica como la socialización de las normas en sí de contratación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ya el ministro y la vice han abordado en términos generales cuál es el resumen de lo que comprende esta modificación, que va enmarcada en un paquete normativo, que lo hemos querido denominar así, y que empieza con esta base. La base es un decreto que es el expedido y que muestra, digamos, cuál es el camino que queremos recorrer, bajo el entendido de que este es un sistema que ha sido construido durante varios años y que lo hemos visto con buenos ojos, que siempre tendrá oportunidades de mejora y que por eso hemos querido incidir en este componente en específico, que es el de interrelación entre los diferentes actores del sistema, para permitir que siga ese crecimiento continuo. En ese sentido, el decreto es como base y encontramos algunas modificaciones adicionales, digamos, algunos actos administrativos que van a acompañar al decreto, dentro de los cuales se encuentran la factura electrónica, ya la mencionó la vice. Se trata específicamente de la metodología de facturación que van a tener las IPS y cómo se va a implementar de manera estricta este mecanismo electrónico, tratar de abandonar lo máximo posible el tema documental y acogernos a las instrucciones que la DIAN también ha dado en este sentido. Los RIPs como soporte obligatorio. Obviamente esto es un requisito que se ha venido requiriendo pues, entre las partes de manera continua, pero que en términos generales siempre hemos tenido dificultades desde el punto de vista de su calidad, de la forma de elaboración, de cuál es su contenido. Por eso hemos querido tratar de hacer un estándar de RIPs que nos permita a todos darle seguimiento y que nos permita a todos entender este mismo lenguaje para poderlo entender por las partes. Entonces, en ese sentido, va a haber una validación de los RIPs de manera previa a la radicación de la factura y esto va a estar reglamentado de manera juiciosa en el correspondiente acto administrativo para que tanto EPS como IPS y los proveedores de tecnologías lo tengamos claro y podamos articular ese proceso de facturación y de pagos, los giros sean más oportunos y el flujo de los recursos sea el que todos estamos esperando.
La actualización de la resolución 3047, digamos que esta es consecuencia inevitable de los ajustes que estamos haciendo en el decreto. Esta resolución probablemente quede publicada el día de hoy para comentarios. La idea es que todos puedan entrar, analizarla, entender cómo es que se operativiza este decreto, cómo traemos pues las bases al día a día de la parte táctica y la parte operativa del decreto, y ustedes pues hagan los comentarios que bien tengan. Esta resolución ha sido ampliamente discutida también, la hemos trabajado en mesas técnicas con los actores y estamos esperando pues que tenga todos los comentarios necesarios a fin de sacar el mejor documento posible. Y redes integrales de atención, que hasta ahora pues es conocida también por todos los actores y pues está desarrollándose de una manera, digamos, básica, que ya tiene unas condiciones, que ya tiene unas bases que son fuertes, pero que necesitamos llevarla a un segundo nivel. Esto tiene que representarnos a nosotros la posibilidad de observar indicadores, la posibilidad de entender la información, de que lo que allí se comparta por parte de prestadores y por parte de EPS específicamente sea, digamos, la evidencia comprobable de que hay una red fuerte, que podemos prestarle servicio a los usuarios y que no vamos a tener inconvenientes con la atención. Siguiente, por favor. Hay unos documentos técnicos asociados a todas estas modificaciones que estamos haciendo. Hemos publicado, ya les mostramos el link donde se encuentran, pero básicamente se trata de un ABC del decreto para lograr un mayor, o más bien facilitar el entendimiento del documento. Están allí algunas preguntas frecuentes y pues digamos, la idea es que poco a poco vayan llegando más preguntas para irlo fortaleciendo y que todos tengamos claro como cuál es el contenido. De la misma manera, hemos publicado en la página del Ministerio un documento de nota técnica que es, digamos, el soporte en el cual todos nos vamos a basar para efectos de la construcción. Hemos tratado de ser lo más básicos posible para que todos entendamos y de ahí empecemos a construir, pero pues nota técnica es el componente, digamos, más duro dentro de este relacionamiento y de ahí para allá puede construirlo, digamos, los actores, puede ser construido entre los actores de manera mancomunada y con tantas variables como se le quieran ingresar. Nosotros nos hemos ido como por la visualización más básica para que sea de fácil entendimiento para todos. Tenemos un plan de divulgación que es el que ya les estaba comentando. Y digamos, estos documentos técnicos van a ser publicados directamente, están publicados en este momento ya en la página del Ministerio. Podemos ingresar a través de la página del Ministerio, minsalud.gov.co, en el link de protección social, aseguramiento, y allí podremos encontrar, digamos, la información disponible. Adicional a ello, vamos a realizar unas mesas en las que esperamos una participación activa. Yo sé que hoy pueden generarse muchas preguntas desde el punto de vista técnico. Acá, digamos, la idea es solo mencionar como los aspectos principales, pero van a haber mesas especializadas en las cuales les vamos a absolver todas las inquietudes y les vamos a mostrar todo el contenido de los actos administrativos y digamos que la idea de estas mesas es que haya participación de todos los actores en cada una de ellas. Van a ser mesas presenciales, van a ser mesas virtuales también, digamos, va a estar disponible virtualmente, pero la idea es que en la medida de lo posible acudan porque estos espacios, digamos, nos permiten interactuar de una mejor manera y si hay representantes de todos los actores, así como lo hay hoy, sería maravilloso para el efecto de construcción de este entendimiento común. Entonces se van a desarrollar el 6, 7 y 8 de abril, nosotros les enviamos comunicaciones, ya de hecho están circulando algunos boletines informativos de dónde pueden hacerse las inscripciones a través de un link y pues los esperamos con participación muy activa. Vamos a hacer una mesa especial para usuarios el 19 de abril, que digamos allí queremos tratar de bajar un poco la conversación técnica, ponerla en lenguaje que sea más incluyente y que las personas, digamos, del común puedan entenderlo para que vean cuáles son sus derechos, para que entiendan, digamos, cuál es la construcción hacia la cual se está guiando este sistema y que, digamos, haya una participación también de los usuarios y podamos entender todo este proceso. Nota técnica, que es el componente, perdóname un segundito, nota técnica que es el componente, digamos, más duro, más técnico, valga la redundancia, de este decreto, va a tener unas mesas en las que esperamos haya, digamos, una participación más interactiva y de aquí pues ya estamos fijando como cuáles van a ser las condiciones. La idea es que haya incluso posibilidades de construcción de algunos ejemplos sencillos y básicos de nota técnica dentro de los mismos talleres, también a desarrollarse en las fechas que estamos viendo ahí con una inscripción previa también en el link.
Y este, digamos que es el código QR para que se pueda hacer las inscripciones de las mesas técnicas, la información obviamente está disponible. La información que se va a entregar en las mesas del 6, 7 y 8 va a ser igual en cada uno de los días, entonces no es necesario que participen en todas, solo con una que asistan es suficiente. Y va a haber transmisión en vivo, pero vamos a tener un aforo de acá de 200 personas, por lo que si quieren participar, pues hay cupos suficientes. Este es un link de preguntas. Este es un link de preguntas, aquí digamos que pueden enviar las preguntas que consideren necesarias respecto de estos actos administrativos. La idea es que estas sean respondidas en línea también y podamos fortalecer el ABC que ya les comenté, todas las que tengan obviamente recibidas, y me imagino que la mayoría también van a ser expuestas dentro de las mesas técnicas. Y para la inscripción, digamos, este es el mismo ejemplo, la inscripción de los talleres de nota técnica, está este código QR, bienvenidos también. La participación va a ser un poco más limitada en número de personas, porque obviamente las actividades son más interactivas, pero pues bienvenidos obviamente con los cupos. Si es necesario abrir más, la idea es que este es un proceso de construcción que entendemos que hay que trabajar muy duro porque allí se establecen unas condiciones diferentes a las que se venían llevando a cabo y pues el ministerio siempre dispuesto a trabajar de la mano de todos los actores a fin de que tengan claridad respecto del proceso, tengan claridad respecto de cómo deben adecuarse a estas normas y que trabajemos todos juntos por la construcción del mejor sistema. Estas comunicaciones fueron enviadas a partir del día de hoy, digamos a las EPS, entidades adaptadas, territoriales, agremiaciones, a través de REFs, a los prestadores y pues también a regímenes especiales que entran a ser parte, digamos, de toda esta reglamentación, a los operadores y a los gestores, bueno, todos los actores del sistema en general. Eso es todo, entonces muchísimas gracias y la idea es que por favor participen con nosotros en la construcción de estas mesas y podamos aclarar todas las dudas que se tengan. Muchísimas gracias a la viceministra. Muchísimas gracias a la viceministra María Andrea Godoy Casadiego y al doctor Iván Mesa por su explicación. Y de esta manera llegamos al final de este evento, reiterando el compromiso del Ministerio de Salud y Protección Social para eliminar todas esas barreras en la atención en salud de toda la población, mejorar el flujo de recursos de las EPS e IPS y brindar transparencia en los procesos de contratación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Antes de irme que este conjunto de reglamentario que se va a venir ahora es muy importante. Y quiero cerrar con un comentario. Nosotros no podemos quedar con el mismo sistema que entramos a punto final. Ese sistema tiene que modularse, vamos hacia un camino, un sistema mucho más regulado, donde la autonomía de los agentes se vea limitada por las condiciones en las cuales creemos que la población debe tener el mejor acceso y que las relaciones entre prestadores y aseguradores sean relaciones reguladas con condiciones estables. Nosotros no podemos seguir en un sistema donde se radica una red ante la Superintendencia de Salud un día y al otro día la red es otra. Eso no puede subsistir. Eso no le sirve ni al paciente, ni las prestadores pueden hacer planes de largo plazo, ni las EPS pueden creer que pueden mantener una regulación, una reputación adecuada y una legitimidad de largo plazo si las relaciones no tienen estabilidad y si no hay unas condiciones claras. De manera que todo esto responde a un aprendizaje que ha hecho este ministerio durante los últimos años y creemos y que esperamos aquí que todos sintamos que esa es una realidad. Es una realidad, vamos a un sistema donde debe haber una gestión de riesgo, donde esa gestión de riesgo debe ser posibilitada, donde el asegurador tiene esa función primordial y donde los prestadores y todos y los ciudadanos tengan la garantía de una estabilidad en las condiciones. No podemos seguir
con contratos o con sistemas de pago en los cuales no hay ni siquiera un conocimiento básico de nota técnica y terminamos siempre en unos contratos absolutamente ligeros y que generan después unos efectos muy graves sobre el sistema y después cada 5 o 10 años vamos a estar buscando que el Estado nos rescate. Aquí no va a haber plata, mucha plata adicional para rescates. Esto se termina acá, señor, y aquí tenemos que tomar seriedad de que este sistema va hacia esa visión de un sistema estabilizado, regulado, donde el ministerio, la superintendencia, la ADRES, ejercen una rectoría y donde cada vez la información ya va a ser y está siendo cada vez más importante para conocer las condiciones en las que las entidades contratan, compran, hacen transacciones. De manera que si miramos en ese contexto, creo que el sistema tiene un futuro asegurado, pero en ese futuro todos somos corresponsables. Bueno, muchas gracias y estaremos atentos a lo que venga pues en el futuro de todo ese proceso de pedagogía que va a ser muy importante para todos. Muchas gracias, señor ministro. Y ahora sí, finalizamos nuestra transmisión y nos quedamos con los medios de comunicación atendiendo en este recinto las inquietudes que tengan con la doctora María Andrea Godoy Casadiego, viceministra de Protección Social, y con el doctor Iván Mesa. Yo lo puse ya. Lo puse ya. Si quieren quedar. Ok, dale. Ya hemos hablado mucho. Sí, pero vamos a hacer, ¿qué se me hicieron? ¿Vamos a hacer preguntas o salimos a medios o qué hacemos? ¿Pero es medios o es la gente la que va a hacer preguntas primero? ¿Ah? Sí, y la gente. Muy bien.